¿Cómo va la vida, gente? Bienvenidos una vez más a una nueva lectura de Dungeon Defense Volumen 3. El día de hoy vamos a empezar con el capítulo 3 titulado La cordillera está ardiendo. Vamos a leer la parte uno. De nuevo, estas partes no son canónicas o no, así no está dividido el volumen. Es una forma en la que yo lo divido para poder leerlo ordenadamente. Pero digamos, esta parte uno creo que elegí bastantes páginas para leer, así que espero que disfruten de esta narración. Este capítulo 3 promete, se viene tremendos momentos, así que vamos allá. El rey de los campesinos, Dantalian, 71 rango. Calendario imperial, año 1506, mes 2, día 25. Las montañas negras, cercanías de la fortaleza negra. De nuevo, volumen 3, capítulo 3, parte 1. Durante varios días la niebla fue severa. Los soldados tenían miedo de avanzar a través de un lugar donde no se podía ver nada. Los dioses no estaban permitiendo nuestro paso. Esas palabras fueron dichas en susurros. Desempacamos nuestro equipo cerca de la cordillera. En eso, Lápiz habló. Su Alteza, este lugar es un templo muy reconocido y una montaña mística en el mundo demoníaco, por lo que solo sería apropiado presentar un rito ancestral a los dioses. ¿Sería realmente correcto realizar un servicio conmemorativo en medio de una guerra? Hay muchos soldados que confían sus psiques a los dioses. Consuele los cuerpos y mentes de los soldados, Su Alteza. Mentes, ¿eh? Me rasqué la cabeza. Es problemático, ya que se siente como si se pudiese convertir en un engaño. Innecesario. Omite la ceremonia y solo sirve comida por los ritos ancestrales. No reúnas a las tropas en un lugar y ordénalos inconvenientemente. En lugar de ello, sé considerada y permítele a los soldados ofrecer sus respetos a los dioses. No me rendiré ante ellos. Si ellos dependen de los dioses con sus mentes, entonces durante los momentos en los que sean incapaces de ver a esos que llaman dioses, sus mentes colapsarán. Esta le entregará su orden a Lady Farnesio y así llegará a los capitanes de allá. Lápiz manejó el asunto de inmediato. Parecía que ella ya se había encargado de los preparativos para el rito ancestral antes de que nos hubiésemos embarcado en nuestra marcha. Los soldados calentaron semillas de soya blanca, las trituraron y las convirtieron en sopa. Luego sacaron trigo y lo volvieron tallarines. Ellos estaban preparando kongutsu. Los demonios creían que si ellos consumían el kongutsu mientras realizaban un rito ancestral, entonces su interior se tornaría claro y sus almas serían limpiadas. Mientras menos salado supiese, mejor era la comida para ceremonias conmemorativas. Los soldados comieron la sopa y oraron a las diosas. Siguiéndonos, los traficantes y prostitutas también prepararon los fideos a su manera. Tras probar un poco del tazón que me fue presentado, noté que el sabor era placentero. Un sirviente cortó pepinos y los colocó educadamente sobre los fideos, lo que me hizo preguntarme de dónde habían conseguido pepinos durante la temporada de invierno. Los sirvientes creían en el acto de obtener pepinos y ofrecérmelos contenía su sinceridad, por lo que ellos estaban bastante orgullosos de ellos mismos. Era un alivio que hubiesen pepinos. Fue lo que dijeron los sirvientes mientras los cocinaban perfectamente. El kongutsu era limpio y simple. Se sentía como si mis órganos internos se clarificaran. Experimenté por primera vez en mi vida la devoción hacia los ritos ancestrales, los cuales nunca antes había experimentado aquí en este mundo. ¿Con esto el servicio se acaba? Lápiz respondió. Sería mejor capturar un caballo blanco de una buena raza y drenar su sangre, luego hervir la sangre coagulada para consumirla. Sin embargo, ya que hay centauros participando en la guerra como nuestra caballería, no podemos sacrificar un caballo. Los centauros eran demonios con partes superiores humanas y partes inferiores de caballo.
Para una raza de demonios con rostros atractivos, su herramienta en la parte inferior de sus cuerpos era tan larga como la de un caballo. Eran como una raza tramposa. Si capturásemos y drenásemos la sangre de un animal cuyo pene fuese idéntico al de ellos, entonces ciertamente los centauros despreciarían la idea. Veo que tu consideración es profunda, Lápiz. También sería bueno hervir la sangre coagulada de un perro en lugar de la de un caballo. ¿Sería mejor capturar los perros de caza, Su Alteza? Eso está bien, aunque podría ser distinto si fuese sangre de pato. La sangre coagulada de perro probablemente no sepa tan bien. Más que eso, este konguksu es refrescante. Volvámoslo a hacer luego. Si asaltamos las aldeas humanas, entonces seríamos capaces de obtener algo como semillas de soja, tanto como deseásemos. Si usted lo desea, entonces ésta le preparará el platillo incluso si no es durante una ocasión como un rito ancestral. Eres terriblemente mala cocinando, por lo que ese tipo de servicio es... ¿Acaso la cocina de esta es tan repulsiva como la suya? ¿Qué? ¿Cómo puedes llamarla repulsiva? Aunque esas palabras no eran necesariamente erróneas, aún así estaba yendo muy lejos. Parecía que Lápiz también pensaba que su comentario había sido un poco rudo y se corrigió. Esa fue una mala forma. Esta se disculpa. Su comida casera no es repugnante, sino... pobre. Si lo dices como un cumplido, déjame decirte que tú también eres bastante misteriosa. Mi amante era una mujer realmente extraña. Referencialmente, la habilidad culinaria de Farnesio también era completamente inexistente. Todos crecimos comiendo las comidas preparadas por otros, o comida que hubiésemos recogido, la cual no podía ser tratada como cocina, por lo que el Lord y sus vasallos eran lamentables. El cómo es que la gente, la cual nunca se ha preparado un alimento apropiado en toda su vida, podía avanzar mientras trataba de ir a la guerra, era un misterio. Si esto era una farsa, entonces era una comedia. Con esos tipos tan lamentables reunidos, ellos discutirían operaciones militares. Los capitanes discutieron por la dificultad del asedio. Majestad, las fortalezas blanco y negro son fortalezas impenetrables que han sido atravesadas solo 6 veces en los últimos 1000 años. Además, el general que está protegiendo el muro no es el humano de la casa Rosenberg. Esa casa ha tenido grandes comandantes por generaciones. También hubo un caso donde la fortaleza no cayó a pesar de la movilización de 40.000 tropas. Pero nuestra fuerza militar es apenas 4.000. Un asedio sería increíblemente difícil. Saqué mi pipa y fumé un poco. ¿Creen que vine aquí sin estar al tanto de la dificultad de este camino? ¿Ah? ¿Acaso las puertas del castillo se abrirán incluso si tenemos otra lección de historia tras haber llegado hasta acá? Dejen de lado las cosas que no son necesarias para ser dichas. Deseo escuchar sus estratagemas. Incluso si es una declaración estúpida, no los castigaré por la ley militar, así que no se preocupen. Sin embargo, tengan en mente que mantenerlos genera más de lo que creen. Tendrán que ser más brillantes en estrategia que un tonto leñador. Si no, entonces, bueno, sangre fluirá de sus cuellos. Los capitanes tragaron grueso. Eso está bien, aunque la fuerza enemiga está confinado en el terreno montañoso, sería difícil para ellos recibir suministros debido a ese terreno. Sería bueno que nuestras tropas mantengan una posición en este espacio tan amplio y se relajaran. Pero los soldados enemigos tendrán que patrullar frecuentemente. Más que eso, los muros son tan altos por lo que sería bastante frío. Patee el suelo. ¿Ah? ¿Estás diciendo que deberíamos esperar pacientemente hasta que las fuerzas enemigas queden sin provisiones? Esa es una estrategia espléndida, una táctica maravillosa. Ser capaz de recibir a un eterno gran comandante como tú mismo hace que mis vísceras tiemblen. Acércate. Le hice señas con mi dedo para que se acercara. Siguiendo mis instrucciones, el capitán se postró. Levanté mi pie desnudo sobre la espalda del capitán y declaré con seriedad: hasta que esta reunión termine, será el descanso de mi pie. El capitán enano estaba a punto de llorar.
Su gracia real no tiene límites, majestad. Ya que un enano adulto estaba sollozando, no había nada tan extremadamente escandaloso que el sonido de sus sollozos. Los demás capitanes no se atrevieron a reírse, por lo que solo las comisuras de sus bocas se torcieron. Miré a los capitanes. Escuchen con atención. Aunque la fortaleza enemiga puede estar ubicada en un terreno montañoso irregular, su entrada posterior está completamente abierta. Su puerta trasera conecta con la fortaleza blanca, y esta conecta al imperio, por lo que no hay posibilidades de que la línea de suministro sea cortada. Comprendo que se sienten molestos por realizar un asedio, pero usen un poco sus cerebros. Los capitanes se miraron entre sí. ¿Qué hay de convertir a las brujas en una fuerza separada y asaltar las líneas de suministros enemigas? Aunque nuestra caballería e infantería pueda no ser más que un total de 4.000 hombres, el número de las brujas es solo de 50. Normalmente un ejército que alcanza los 30.000 soldados tendría unas 50 brujas, por lo que nuestros números pueden ser pequeños, pero aún así somos una gran fuerza. Por favor, haga uso activo de las brujas. Si nuestras fuerzas bloquean las entradas principal de la fortaleza, mientras las brujas cortan la senda trasera, las tropas enemigas dentro de la fortaleza serían incapaces de moverse a algún lugar y perderían la moral. Quedé asombrado. Es bastante hermoso ver compañeros que aclaman ser guerrero entregarle sus trabajos a las brujas. Debía haber utilizado el dinero que gasté contratándolos a ustedes solo para adquirir más brujas, pero parece que terminé haciendo algo tonto. No hay una falta de lógica total en sus palabras. Sin embargo, ¿creen que una fortaleza conocida como la línea delantera que protege a la humanidad no tendría suministros en sus reservas? Sin importar cuán pequeños sean sus suministros dentro de la fortaleza, serían suficientes para alimentar a sus fuerzas durante 2 meses. Entonces, ¿qué haríamos nosotros durante ese tiempo? Si son 2 meses, entonces el enemigo fácilmente podría organizar tropas auxiliares en la retaguardia. Sin embargo, no tenemos refuerzos, así que, ¿qué podemos hacer? Por lo visto, parece que tampoco hay cerebros en esas cabezas que tienen. Entonces, ¿qué deberíamos hacer con eso? Los señalé. Vengan acá. Los capitanes se acercaron. Los 2 capitanes se subieron uno encima del otro como si fuesen una hamburguesa. Usando estos idiotas como silla, me senté sobre ellos. Los capitanes gruñeron y soportaron la sensación de mis sexys nalgas. Si no tienen mejores planes, entonces pónganse sobre sus rodillas. Al menos mantendré la dignidad de esos que se arrodillan honestamente. Tut. Todos los oficiales militares reunidos en la tienda bajaron sus cuerpos al mismo tiempo. ¿No eran chicos indecisos? Solo Farnesio mantuvo su espalda recta. Incluso durante la reunión, Farnesio tenía un libro abierto. Sus dedos pegados a la cubierta del libro estaban siendo rozados por el viento frío, por lo que se tornaron rojos. Cada vez que cambiaba una página de su libro con sus frías manos, el aire alrededor de la tienda era debilitado por el sonido del papel. Los capitanes y yo miramos a Farnesio mientras volteaba una página a la vez. Farnesio habló francamente. Solo avancen. No hay tropas enemigas en la Fortaleza Negra. Los capitanes se miraron entre sí con una mirada llena de dudas. Yo pregunté, ¿por qué no existiría alguien protegiendo la fortaleza? El Margrave Rosenberg es un cobarde. Ya que parece que será imposible proteger ambas, él tratará de defender al menos la otra mitad. Ese es el destino de un viejo general. El Margrave probablemente no tenga la fuerza militar para proteger ambas fortalezas. Él querrá mantener la fortaleza blanca a cualquier costo. Farnesio bostezó. Sus palabras fueron indiferentes, por lo que era igual a la forma en la que ella pasaba la página de su libro, y fue ligeramente aceptado por cómo las páginas eran pasadas. Pensé en el niño que era incapaz de aprender a hablar a través de la gente y no tenía más opción que aprender de los libros. Hablé. ¿Qué te hace decir que las tropas militares que el Margrave ha traído son pocas? Hay muchas razones. Todas esas razones se han mezclado en una sola. El Margrave
Probablemente quiere vengarse de usted mientras confía plenamente en sus poderes. ¡Qué iluso! Farnesio soltó un aliento seco. En la batalla anterior, las tropas del Margrave fueron masacradas tras haber sido engañadas por nosotros. Farnesio se estaba refiriendo a la venganza que lo había cegado por eso. También está una razón política. El Margrave es el punto inicial de esta guerra. Al atacarlo a usted, él les presentó a los demonios una justificación para iniciar una guerra. Los humanos que fueron absorbidos por esta abrupta batalla probablemente odien al Margrave. Entonces, limpiar la propia cagada de uno. El Margrave debe estar pensando eso, por lo que debe sentirse presionado. Asentí. El Margrave Rosenberg era el comandante supremo de la región norteña del imperio. A pesar de eso, ¿qué estaba haciendo el Margrave? Él había venido a este lugar con el fin de bloquearme el paso a mí, Dantalian, quien lideraba un ejército que apenas llegaba a los 4000 soldados. En contraste, la princesa imperial Elizabeth fue a enfrentar a Marvaz y a Barbatos. Los roles estaban invertidos. Solo había una conclusión. Aunque el Margrave Rosenberg era el comandante supremo, su posición era extraña. Los nobles no lo seguían fácilmente, ya que lo trataban con desprecio. Podía haber habido quejas de la gente cuestionando cómo el culpable detrás del inicio de esta guerra podía andar por ahí actuando como un general. Esa era la razón. Ese era el por qué el Margrave estaba aquí. Lograr vengarse de mí y restablecer su reputación dañada. ¡Qué iluso! Las palabras que Farnesio murmuró eran correctas. George von Rosenberg era un tonto. Por eso, milord, tranquilícese y siga avanzando. El Margrave probablemente desea traernos a lo más profundo posible. El Margrave está apuntando a medidas desesperadas de darnos la Fortaleza Negra y tentarnos avanzar hasta la Fortaleza Blanca. ¿Planeas seguir el juego a ese plan, general? Los peces más estúpidos muerden la carnada y son atrapados por el anzuelo. Un pez ligeramente menos tonto mira la carnada pero la imita y nada. Un pez sabio muerde solo la carnada mientras evita el anzuelo y escapa calmadamente. Tut. Farnesio cerró el libro que leía y me miró. Sin embargo, esta damisela no es un pez, sino un tiburón. Arrastraré al Margrave con anzuelo y todo, y lo haré pedacitos. Milord, déjele su vida a esta damisela. Ella le ofrecerá a usted las vidas de miles. Asentí. Haz como desees. Esta damisela llevará a cabo la tarea solo para usted. La primera piedra fue puesta en el tablero de Go. El guardián del norte, Margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario imperial. Año 1506. Mes 2, día 25. Las Montañas Negras. Fortaleza Blanca. ¡Un reporte urgente de la Fortaleza Negra! ¡El fuerte ha sido capturado! La sala de conferencias se heló debido al reporte del mensajero. Los capitanes se miraron entre sí con expresiones ansiosas. Solo yo quedé en silencio mirando el tablero de Go. Ya que la Fortaleza Negra cediendo era una ocurrencia obvia, no había razones para que yo entrase en pánico. Los regañé de forma burlona. Oigan, ¿hacia dónde desapareció mi oponente de Go? Sí, general. El capitán rápidamente recuperó su pieza de piedra una vez más. Sin embargo, no había un sabor agudo. ¿Es por eso que los jóvenes de hoy en día, acaso es que no saben cómo mantener la compostura? De principio a fin, el capitán fue atraído por mí. Las piedras blancas y negras estaban mezcladas desordenadamente. El resultado fue su derrota por un margen amplio. Luego de obtener mi abrumadora victoria, hablé. Parece que perdiste porque entraste en pánico y estás molesto porque has perdido. Sí. No se asombren, caballeros. El número de guardias que fue colocado en la Fortaleza Negra eran solo 200. ¿No es la caída de algo que ya estaba destinado a caer? ¿No obtienen la victoria al deshacerse de las piedras que se necesitan sacrificar? Si tratan de protegerlo todo, entonces lo perderán todo. Lo mismo es para el Go o para la guerra.
recuérdenlo. Sí, general. Los capitanes bajaron sus cabezas. La imagen de ellos haciendo eso era dócil. Qué problemático. Esos jovencitos aún carecían de vigor. En el pasado, yo solía derrotar a los comandantes de alrededor. No, espera. ¿Acaso estoy viejo? ¿Me he convertido en un viejo obstinado que muestra disgusto hacia todo lo que me rodea? Eso podría ser probable. Comencé teniendo emociones mixtas. Uno se torna insensible con la edad, ¿eh? Debería morir rápido. Excepto que sería mejor luego de haber asesinado al Lord Demonio Dantalian. Mensajero, ¿cuáles eran los números enemigos? ¿Con qué método capturó el Lord Demonio Dantalian la Fortaleza Negra? Dime todo lo que sabes. General, la niebla es tan densa que nada es visible. Además del hecho de que la niebla nevada es increíblemente densa, nada más puede saberse. Se siente como si el enemigo tuviese unos 2000 soldados, pero también se siente que son 4000. Sin embargo, ciertamente no eran 1000 o 5000. Independientemente de ello, es realmente difícil ser positivo por esa niebla. Escuché el sonido de pólvora explotando en la distancia y luego las fuerzas enemigas invadieron. Claro, las palabras de que las fuerzas enemigas invadieron también son inciertas, ya que este no lo presenció personalmente. Mientras quedaba asombrado murmuré: no sé quién te eligió como mensajero, pero realmente eres uno espléndido. Como si se sintiese agradecido, el mensajero hizo una reverencia. Muchísimas gracias. Esta es la primera vez que he recibido tal cumplido. Habla honestamente. Luego de escuchar que fuiste incapaz de ver nada, he sentido sospechas de que realmente huiste tan pronto comenzó la batalla. ¿Escapaste? Este humilde tiene una anciana madre en casa, a quien tiene que cuidar solo, por lo que este sintió que no debía morir descuidadamente. Llévenselo y azótenlo. Los soldados tomaron al mensajero y se fueron. El mensajero gritó: ¡General! ¡General! Pero claro, no le presté atención. En medio de la segunda ronda de Go contra un capitán, otro mensajero llegó corriendo y se postró. ¡Un reporte urgente de la Fortaleza Negra! El fuerte ha sido capturado. Eso ya lo sé, mensajero. Sus números y mediante qué método fue tomada la fortaleza. Cuéntame lo que sabes. El mensajero exageró confiadamente. Sí, las fuerzas enemigas fueron tan terribles como el despertar de un antiguo demonio. Los ejércitos que aparecían a través de la niebla nevada eran troles y ogros, lo cual hacía que se sintiese como si gigantes se nos acercaran. Mientras los soldados de nuestro lado estaban asustados de sus ingenios, un dragón voló hacia nosotros y exhaló fuego. Aunque nuestras fuerzas forcejearon desesperadamente, nuestra fuerza militar se encontró en una gran desventaja, por lo que fueron incapaces de soportar un momento y fueron derrotados. Tras escuchar las palabras del mensajero, los capitanes comenzaron a susurrar. Si eso es cierto, entonces creo que también deberíamos retirarnos. Incluso si nos retiramos, el dragón nos atrapará y quedaremos convertidos en carne asada. Por eso solo deberíamos quedarnos aquí y morir. Se parece más a un escenario mitológico que uno terrible, y es más un escenario falso que uno mítico. Yo tenía un terrible dolor de cabeza. Imbécil, declara con la verdad. ¿Estás diciendo todo eso justo después de haberlo visto, o solo estás parloteando luego de haber presenciado un engaño? Los dragones llevan siglos extintos. Entonces, ¿qué método pudo haber usado el Lord Demonio Dantalian para traer uno acá? El mensajero frunció el ceño. Honestamente, cuando la fortaleza fue asaltada, este estaba tomando una siesta en las barracas, por lo que no estoy muy seguro de las cosas que presencié. No sé si fueron realidad o un engaño. ¿Estás interpretando tu sueño reciente en este grave asunto militar? ¿E incluso declaras que dormías mientras reportabas? Ya que este cree que es cierto, este no cree que sea una alucinación. Referencialmente, ¿no es la creencia de una persona lo que forma el mundo de la misma? Este hombre. Entonces, si yo creyese que estar a punto de morir, supongo que, ciertamente... Entonces, si yo creyese que estás a punto de morir, supongo que, ciertamente,
Morirás en un ratito. El mensajero inclinó su cabeza. Aunque eso parece lógicamente correcto, algo parece estar mal. Lo que está mal es esa cabeza tuya, gruñí. Alguien, llévense a este idiota y castíguenlo. Los soldados levantaron al mensajero y lo llevaron a rastras. El sonido de alguien siendo golpeado pudo escucharse en la distancia. Mientras me concentraba en el tablero de Go y en colocar mi piedra, el tercer mensajero llegó corriendo. El mensajero se arrodilló tan pronto entró en el salón de conferencias. ¡General! No tengo expectativas, así que habla todo lo que te dé la gana. Sin embargo, probablemente sería mejor no decir nada en lugar de decir cualquier cosa que desees decir. ¡General! De principio a fin el mensajero gritó. La fortaleza negra ha caído por los atroces demonios de las fuerzas enemigas. Nuestras tropas habían bajado la guardia porque creyeron que el enemigo no los invadiría debido a la niebla, pero ellos apuntaron a ese descuido. Las fuerzas enemigas colocaron poco más de 20 brujas en el frente y bombardearon nuestros muros, y mientras nuestros soldados corrían en medio de la confusión, las tropas enemigas escalaron la muralla. Muchos de nuestros hombres se resistieron, pero la mayoría escapó. Más que eso, entre los que huyeron, la mayoría fue incapaz de escapar totalmente y fueron atrapados. General, la infantería enemiga está hecha totalmente de enanos y sus números rondan los 3.000 o 4.000 hombres, pero su moral parece ser alta y están bien equipados. Una vez que terminó con su reporte, el mensajero bajó su cabeza. Fue un movimiento realmente limpio. Los capitanes bajaron sus voces y comenzaron a murmurar. ¡Qué extraño! Este tipo ha dado un reporte claramente apropiado, pero por alguna razón suena como una mentira. La reconocida ley de Shepard. Si los primeros dos mienten, entonces no importa cuán sincero declare el tercero la verdad, parecerá una mentira. Por eso es que, mientras lo importante para una persona es ser sincera, esta también debe ser primera, o al menos segunda. Esto también es importante. Nunca he escuchado de una ley con ese tipo de nombre en toda mi vida. ¿Estás seguro de que no es una ley que tú has inventado al azar? Oigan, no acusen a una persona inocente. Estos tipos. Les dije que no entraran en pánico y que relajaran sus tensiones, pero parece que todos han perdido el juicio. Suspiré y hablé. Caballeros, escuchen bien. De acuerdo a los reportes de nuestros exploradores, el ejército enemigo tiene entre 3.000 y 4.000 soldados. Esta ubicación absolutamente no es el primer esfuerzo de las fuerzas aliadas de los Lores Demonio. Su meta es atraer nuestra atención con el uso de una unidad de ataque ajeno. No se perturben y no se dejen cegar. Sí, general. Los capitanes cortésmente bajaron sus cabezas. Yo continué. Caballeros, yo personalmente patrullaré los muros y tranquilizaré a nuestro personal militar. Nuestros hombres están helados debido al clima, por lo que sus manos deben estar frías. Cambien con frecuencia sus labores de rotación y preparen agua caliente dentro del cuartel con más frecuencia. La fortaleza negra fue atrapada, pero ¿y qué? No había problema en la estrategia que yo había planeado. En dado caso, estaría bien juzgar que todo estaba yendo calmadamente. Contemplé mientras me preparaba para escribir un reporte. El Lord Demonio de Antalian ahora pasará a la Fortaleza Negra y avanzará más en el paso montañoso. Su línea de suministros se extenderá en consonancia con eso. Además, los bosques se expandían espléndidamente a ambos lados de la carretera, la ubicación ideal para ocultar una emboscada. Si ellos tratasen de invadir sin pensarlo, los que más probabilidades de morir tenían eran los del lado del Lord Demonio. Este pasaje montañoso era como un tablero de Go. La fortaleza negra era la parte superior, mientras que la fortaleza blanca era el lado inferior, y todo el pasaje montañoso se expandía como el rostro del campo de batalla. Una única línea de un asedio al fuerte simplemente era aumentado por otra línea, y aún así, el campo de batalla se expandía hacia arriba y hacia abajo. Ciertamente, los ancestros que construyeron esos muros en este lugar debieron haberlo visto de antemano. Lo que me preocupa no es nuestro frente. No hay problemas delante de nosotros. En todo caso, la complicación estaba detrás de nosotros. Ya fuese que la princesa imperial Elizabeth nos proveyese apropiadamente los suministros o no. Su Majestad,
El emperador me había señalado como el comandante supremo de los ejércitos del norte. Sin embargo, los nobles del imperio habían jurado su lealtad a la princesa imperial. No había dignidad o prestigio del certificado de la elección hecha por el emperador. Era una tragedia. La princesa imperial me consideraba una molestia. Eso era completamente suficiente para que los suministros se retrasaran. Había obstruido al Lord Demonio frente a mí, y al mismo tiempo tenía que mantener en la mira a la princesa imperial detrás de mí. Que yo estuviese en una guerra donde me encontrase rodeado por ambos frentes me hacía preguntarme cómo había terminado así. Recordé las palabras que la princesa imperial me dijo. Sir Rosenberg, ¿no cree que la mayoría de las conversaciones que hemos compartido puedan condensarse en términos más simples? Habsburgo garantiza su fe una sola vez. La imagen de la princesa imperial removiendo la piel de un reptil llenó mi mente. Un sudor frío recorrió mi nuca. Descuidarme ante la princesa imperial no era una opción. Desde ahora, la princesa imperial probablemente obtendría el control total de la autoridad en el imperio. La idea de rendirme ante la princesa imperial con el fin de establecer un sustento y la idea de rehusarme a inclinarme ante la princesa imperial, ya que mi cuerpo ha jurado lealtad a su majestad del emperador, chocaban una con la otra. La primera rigurosamente animaba el sustento propio, mientras que la última aconsejaba solemnemente la lealtad. Yo estaba más preocupado por el frente base que estaba mirándonos desde atrás que las fuerzas enemigas que se nos acercaban desde adelante. Nuestros grandes ancestros habían levantado 2 muros y nos habían dado la libertad a nosotros los humanos. Sin embargo, se sentía que toda la libertad en el mundo era la libertad del enemigo y la libertad de la princesa imperial. Así era. Este lugar era donde yo iba a acostarme a descansar. Cuando logre atravesar este lugar con mi cuerpo desnudo, será cuando finalmente seré capaz de sobrevivir con mi vida. Tragué con la mala sensación que hacía que se sintiera que algo estaba atrapado en mi garganta. Escribí el reporte. 25º día del segundo mes. Las fuerzas enemigas han tomado la Fortaleza Negra. La fuerza militar es de 3000 hombres aproximadamente. El comandante es el Lord Demonio Dantalian. Nuestras fuerzas están ubicadas en la Fortaleza Blanca y están perfectamente asegurados. Tenemos provisiones suficientes y una gran cantidad de armas. La niebla es densa. Y luego, con la intención de advertirle a la princesa imperial, añadí otra línea. Las montañas son seguras. Bien, incluso la princesa imperial debería ser capaz de comprender esto. Tras entregarle el reporte al jinete mensajero, miré por la ventana. El Lord Demonio avanzará a través del paso montañoso cubierto de nieve blanca pura. Ven, Dantalian, ven, apresúrate. Te cortaré el cuello y satisfaré mi rencor. El rey de los campesinos, Dantalian, 71º rango, calendario imperial, año 1506, mes 2, día 25, las montañas negras, Fortaleza Negra. Nuestras fuerzas han ocupado la Fortaleza Negra antes de la hora de comer. Farnesio tenía razón. Apenas había algunas tropas dentro de la fortaleza. Eran unas 200. La mayoría de ellos fueron tomados como prisioneros. Clamando que eso era demasiado insípido, un baba se quejó. Creí que íbamos a ser capaces de oler algo de sangre luego de tanto tiempo, pero fracasamos. ¿Por qué estos humanos de mierda se rindieron luego de haber luchado un poquito? ¿Estás aburrida ya que no pudiste luchar con intensidad? Una sensación frustrante como sentir... Un baba torció los labios. Yo respondí. Entonces, quémenlos. ¿Sí? No tenemos más de 100 prisioneros. Trae a las demás brujas y tomen 50 para quemarlos como les dé la gana. Lo más entretenido en el mundo es observar el fuego, por lo que tu estrés debería disiparse un poco. Un baba inclinó su cabeza. ¿Pero ellos no son unos lindos soldaditos que se rindieron obedientemente? Ya que se rindieron obedientemente, entonces ellos morirán obedientemente también.
Realmente no sé si esto esté bien. Mañana pienso ir y saludar al Margrave. Tomé algo de nieve que estaba mezclada con la mugre y la lancé en mi boca. Con mi lengua analicé el sabor desagradable del sucio y el olor tan extraño de la nieve. A pesar de ser considerado como un templo conocido y una montaña espiritual entre los demonios, la suciedad y la nieve no tenían un sabor particularmente distinto. Escupí la mugre. En el pasado, ya que el Margrave había entrado y salido de mi caverna rocosa, tuvimos la oportunidad de conocernos. Ahora, como yo he llegado a los muros rocosos del Margrave, es natural que yo lo salude. Sin embargo, parece que lamentablemente no le traje un regalo. Siento que si 40 cabezas serían vagamente suficientes para expresarle mi sinceridad. ¿Qué piensas, Umbaba? Umbaba torció las comisuras de sus labios. Umbaba se colocó su sombrero de cono, lo aseguró en su cabeza y rió completamente. El ala negra de su sombrero cubrió todo el rostro de Umbaba. Realmente usted conoce sus cosas, maestro. Quémenlos profundamente. Oh, nosotras las brujas somos las expertas más grandes en quemar a la gente hasta la muerte. Una persona que ha comido demasiada carne lo sabe muy bien, y la gente que ha tenido su carne muy chamuscada puede quemar las cosas muy bien. Quedará encantado, maestro. Está bien si lo espera con ansias. Los humanos fueron quemados mientras seguían con vida. Mientras miraban sus cuerpos arder desde los pies, los humanos gritaron. Fue un aullido que parecía como si estuviesen a punto de vomitar sus retorcidas vísceras. Colgamos los cadáveres que estaban achicharrados en las murallas. Muy parecido a sus últimos gritos, sus cadáveres quedaron extrañamente retorcidos también. Las brujas se inventaron un juego. Era un deporte de lanzarle piedras a los cadáveres. 1 punto si golpeabas el cuerpo, 2 puntos si asestabas en la cabeza, y 3 si les pegabas en las bolas. Los jugadores que golpeaban en las bolas 3 veces seguidas recibían un bono extra de 10 puntos. Las brujas bajo mi comando eran unas genios. Farnesio y yo observamos a los humanos quemados y sus cuerpos con los que jugaban. El sonido de las risitas de las brujas hizo eco en toda el área. El humo ennegreció a los cadáveres y la niebla blanconieve se mezcló. Ese lado de la niebla, donde el paradero del humo había desaparecido, de repente se sintió como el nirvana. Una vez que las risas de las brujas se detuvo, Farnesio habló. Milord, ¿de casualidad sabe cuál fue el ejército que más rápido capturó la Fortaleza Negra en toda la historia? No me interesa la historia, por lo que no lo sé. La respuesta es el repugnante ejército del Imperio de Habsburgo. Luego de iniciar una rebelión en la región norteña, ellos asaltaron la Fortaleza Negra desde atrás. Dicen que les tomó 15 días capturar la fortaleza, y eso fue un récord permanente que fue incapaz de romperse durante los últimos 313 años. Cuando usted sacó a esta damisela del mercado esclavista, usted le dijo a esta que usted haría que el nombre de esta damisela permanecería en la historia. Ciertamente había dicho eso. Tenté a Farnesio, quien estaba atrapada en una celda de hierro y dependía solo de la luz lunar para leer su libro de historia. Brillarás más teniendo la batuta en un campo de batalla que leyendo libros. Haré que la historia recuerde tu nombre. En ese momento, Farnesio levantó la mirada para verme con duda. Ella era una niña que no sabía cómo reír. Ahora, luego de 1 año, la chica se había convertido en una conquistadora. Ciertamente, usted tenía razón. En este día hemos capturado la Fortaleza Negra, la cual una vez soportó al repugnante ejército durante medio mes, en simplemente medio día. Farnesio sonrió extrañamente. Parece que esta damisela ha dejado su nombre en la historia. Su sonrisa era más fría que el invierno.
Violentamente froté la coronilla de Farnesio. Aunque ella era una chica que tenía sus emociones al fondo de su conciencia, solo su coronilla era suave. Farnesio se retorcía mientras sacudía sus brazos debido a mi toque divino de ayuda. No oses alardear luego de haber capturado un mísero muro. Milord, ya se lo dije, odio eso. ¡Auch! Hay una clasificación entre los grandes individuos que dejan sus nombres en la historia. Ya que naciste como una heroína, debería apuntar por la posición de la segunda persona más grande de la historia. ¿Por qué estás penosamente satisfecha por un solo murito? Para empezar, aprende de lápiz la forma apropiada de cómo dar un discurso, y luego te proveeré una posición apropiada. Lo entiendo, milord. Farnesio se encogió. Tradicionalmente, la gente debería aprender a ser modesta. Antes de avanzar a la Fortaleza Blanca, eché un vistazo a nuestro ejército con lápiz. Los traficantes y rufianes habían creado un área comercial bajo el muro. Con el fin de evitar el más ligero viento de invierno, la gente se mantenía cerca de los muros como pudiesen. Parecían esas almejas que se aferran a las rocas en las profundidades del océano, y se sentía como si el olor marino del océano emanara de allí también. Exclamé: «Vamos, deseo ver cómo la gente vive sus vidas». ¿Por qué usted iría al rincón donde los pobres viven? Lápiz bajó su cabeza. «Quiero ver, nada más». Esta teme que su gracia sea dañada, Su Alteza. Deja de molestarme y guíame. Patrullé el mercado sencillo. Los demonios me miraban desde lejos. Cuando los miré, noté que todos estaban en harapos y tenían suciedad en sus rostros. Debajo del muro, niños goblin estaban lanzando piedras a los cadáveres humanos. Parecía que estaban imitando el juego que las brujas estaban jugando temprano. Cuando me acerqué, sus parientes aparecieron de la nada y rápidamente se llevaron a sus hijos. Su propio mundo ya se había establecido allí. Parece que han establecido un mundo propio en un rincón lejos de casa en tan solo un día. Esa gente... ¿Deberíamos atrapar a aquellos que han huido e interrogarlos? Está bien. ¿Dejarán de huir si los interrogas? Si huyen, ¿no serías incapaz de ver el final? Déjalos como están. Su vitalidad para establecer un mundo propio me parecía simplemente repugnante. Los cadáveres humanos quemados estaban colgando de unas sogas en el muro. Debajo de la muralla, los demonios estaban frotando sus delgaduchos cuerpos unos contra otros. La carne ennegrecida por las llamas y la delgada piel seca de la gente al menos debería ser estrechamente dividida de lo que estaba vivo con lo que estaba muerto. Y sin embargo, se sentía como si la vida y la muerte no estuviesen separadas en su mundo. Pero claro, yo no era ignorante del hecho de que esa indistinguibilidad era lo que en realidad era la vida y la muerte. Mi padre murió en prisión, un paro cardíaco. Él trató de escribir unas pocas líneas para su testamento, pero cayó antes de ser capaz de escribir algo. Ese fue el testamento de mi padre. Yo había arrugado la nota y la había metido en mi bolsillo. Mis madres y hermanas corrieron hacia mí y me preguntaron si mi padre había dejado un testamento. Les dije sinceramente, no hay testamento. En lugar de eso, él dejó una herencia. Las docenas de trillones de won que estaban en su posesión. Antes del combate a muerte que iba a llevarse a cabo en el funeral, hubo un salto de alegría. «Oh, joven maestro, gracias, muchas gracias, joven maestro». Fue lo que mis madres dijeron y bajaron sus cabezas. Mis hermanas me llamaron hermano mayor e hicieron una profunda reverencia. La gente que había preparado mi secuestro estaba entre ellos también. Ya que era la familia que había tratado de matar a su joven maestro y hermano mayor, no había nada de malo si me deshiciese de esa gente. Sonreí. Trata de vivir tan placenteramente como puedas. Te observaré para ver qué tan bien lo haces. Así, traté de ocultarme del mundo, y aún así, otro mundo terminó apareciendo por su cuenta.
Ahora yo era incapaz de decir si el mundo se había vuelto loco o si ambos lo estábamos. Más que eso, era un mundo que iba a ser destruido si quedaba solo, y era un mundo donde todo, incluyendo a los demonios que se pegaban a los muros como si fuesen almejas, Lápiz y Farnesio, iban a desaparecer. Cierto intento malicioso flotó sobre el hecho de que un mundo que iba a morir me fue entregado a mí, quien había sido expulsado del mundo. ¿Acaso esto era obra de Dios?, pregunté. ¿Esta es la meta de los cielos? La hipótesis más creíble era que todo era parte de la broma pesada de mi padre con el fin de arruinar mi vida una vez más, ya que no había un Dios, una voluntad celestial o mi padre en este mundo. Todo esto dependía de cómo yo lo viese. Muy bien, entonces. Impartiré el caos. Salvaré al mundo de esas personas, y luego que lo haya salvado, será cuando contemplaré si decidiré observar a esas personas, gobernarlas o convertirme en un señor gentil. Desde ahora, el rescate no tiene la mayor prioridad. Incluso si cientos de miles de personas fuesen a morir por la guerra, ¿eso no sería mejor que todo el mundo fuese aniquilado? Su Alteza, el clima es fuerte. Por favor, entre y descanse un poco. Volví mi cabeza. Allí, junto a mí, estaba la chica que se había convertido en una de las razones por las que yo tenía que salvar al mundo. ¿Tienes frío? Esta está bien. He estado dormido al aire libre durante días más fríos antes. Yo también estoy bien. ¿No estaremos separados una vez que vayamos a la guerra mañana? Deseo estar contigo un poco más. Cuando usted dice ese tipo de cosas, ¿su lengua no se siente frenética debido a cuán asquerosa se siente? Lápiz me miró como si mirase un germen. Esta a veces se sobresalta debido a su comportamiento, Su Alteza. Sea un poco más perceptivo. ¿Y cómo podría vivir sin ti? Para alguien que ha estado viviendo bien sin esta, seguramente usted se preocupa. ¿No temes el hecho de que sea capaz de seguir viviendo incluso si te has ido por completo? Si es posible, no mueras. Ten cuidado y vuélvelo a tener. Aprecia tu vida más que la mía. Tú eres la pieza restante de interés que queda en mí. Lápiz suspiró. Esta siempre ha formado parte del grupo de individuos que solo se preocupan por sí mismos. Deje de preocuparse, Su Alteza. Es difícil de manejar y es desconcertante oírlo. Por favor, tenga presente la sabiduría de acercar nuestros cuerpos mientras nuestras mentes están distanciadas. Sí, está bien, ¿no? Lápiz y yo seguimos junto a la muralla y avanzamos. Ahora que pensaba en ello, nunca habíamos tenido la oportunidad individual de disfrutar una cita. Si ese era el caso, entonces esta, nuestra primera cita, y aún fuera de todas las ubicaciones del mundo, nuestro curso de cita era una muralla con un montón de cadáveres calcinados colgando en ella. ¿Qué tipo de cita tan elegante era esta? Fuese romance o algo más, no había absolutamente nada aquí. La cordillera notablemente extensa, una muralla conectada por segmentos, las sogas sosteniendo los cadáveres, e incluso la voluntad de mi padre fue incapaz de completar. Tal como una carretera que era borrada a mitad del camino, se sentía como si era apresurado decir sombríamente que todos terminarían así también. Ya que se sentía como una cita que encajaba muy bien con ambos, sonreí para mí mismo, y Lápiz me miró con extrañeza. En el camino que ya habíamos pasado, los jóvenes goblins se habían vuelto a reunir. Pude escuchar el sonido de las piedras golpear el muro. Tras escuchar cuidadosamente, su puntuación total fue de 3. El Guardián del Norte, Margrave de Rosenberg, George von Rosenberg. Calendario imperial, año 1506, mes 2, día 25. Las Montañas Negras, Fortaleza Blanca.
Fui hasta la planta superior de la fortaleza y bajé la mirada al campo. Las fuerzas enemigas estaban estableciendo un campamento en una ubicación lejana de la entrada de nuestra fortaleza. Una bandera negra estaba batiéndose en el paso montañoso. El Lord Demonio de Antalian estaba usando una bandera negra para representar a sus propias tropas, ya que no tenía un emblema propio. El Lord Demonio de la bandera negra había llegado a las montañas negras y capturado la fortaleza negra. Para hacer una coincidencia, era una bastante graciosa. Los capitanes calcularon al ejército enemigo con sus propios ojos. Parece que tienen un poco menos de 3000. No parece que haya una gran diferencia en los números comparado a nuestras tropas. Protegeremos este lugar con facilidad. Asentí. El problema era el número de magos. El otoño pasado, Dantalian lideró más de 11 brujas. Probablemente trajo una cantidad considerable de brujas esta vez. Había una necesidad de oponerse a eso. Gasté mi dinero, el cual pude haber usado para comprar infantería en la contratación de magos. Nuestras fuerzas tenían 25 magos. Era una cantidad impresionante. Era más que suficiente para defenderse contra Dantalian. «General, allí». En la ubicación en la que el capitán apuntaba, los enanos enemigos estaban construyendo algo. Era como una catapulta automontada. Asumiendo que estaban tratando de asediarnos con esa mierda, los capitanes se comenzaron a burlar de ellos. ¡Ja! ¿Acaso serán capaces de lanzar una roca a esa distancia? Usaron un poco sus cabezas, por lo menos. Arrastrar una gran catapulta a este camino sería poco práctico, por lo que una fácil de armar es... Bueno, sigue siendo inútil incluso con eso, pero sus esfuerzos son dignos de apreciar. Poco después, ellos comenzaron a lanzar algo con esas catapultas. Algo que parecía ser más ligero que una roca. Estas chocaban contra el muro o aterrizaban encima de él. Un capitán fue a recoger uno de los objetos y lo trajo de vuelta. El capitán dudosamente me lo presentó. «General, esto es...» una cabeza. La cabeza medio quemada de un cadáver. El rostro del cadáver estaba torcido inhumanamente. Era el rostro de una persona que sufrió hasta el momento de su muerte. El enemigo había quemado vivos a los prisioneros. Mis manos temblaron cuando pensé en la penitencia que los prisioneros debieron haber experimentado. «¡Esos malditos descarados!» Lo sabía. Ya estaba consciente de que Dantalian era ese tipo de persona. Pero no había necesidad de llegar a tales extremos como quemarlos. Él pudo haberlos decapitado limpiamente, asegurarse de que sufrían lo más mínimo antes de morir. A pesar de eso, él utilizó intencionalmente el método de ejecución más doloroso, y solo para insultarme. Tras catapultar unas 30 cabezas, las catapultas enemigas se detuvieron. Luego, 6 caballerizos se acercaron del campamento enemigo y se detuvieron en la entrada a la fortaleza. Estaban sujetando una bandera blanca, la cual representaba negociación. «Abran las puertas. Iré personalmente». «¿No será peligroso, general? Si algo me sucede, entonces disparen flechas de inmediato y mátenlos. Ordenen a los ballesteros que estén listos para disparar». El portero principal abrió la entrada. Una vez que pasé la puerta de hierro, la caballería enemiga estaba justo enfrente de mí. Entre ellos, un hombre vistiendo una capa negra bajó su cabeza ante mí. «Ha pasado mucho tiempo, Margrave». «No, debería llamar a esto nuestro primer encuentro. Soy el Lord Demonio de Antalian. Me siento honrado de que no hayas ignorado la negociación y hayas salido a recibirme en persona». «Un hombre que no conoce sus costumbres». Así que este era Dantalian. No podía ver a este estúpido de apariencia frágil como un monarca. Si blandiese mi espada y cargara hacia él, entonces el matarlo de inmediato podría ser posible. Luego de prepararme para retirar mi espada en cuanto pudiese, hablé. «Oh, Lord Demonio, debe haber venido sinceramente preparado para morir.
¿Qué motivo oculto tiene usted para solicitar una negociación justo después de habernos lanzado los cadáveres de los prisioneros? Dígame la razón por la que no debería cortarle la garganta en este preciso instante. Usted es bastante agresivo. Ese simplemente fue un regalo, ya que no somos individuos que mantienen una distancia entre sí después de todo. Dantalian rió. Destruiste mi castillo de Lord Demonio, y yo ahora he llegado a tus murallas. Me sentiría apenado si viniese aquí con las manos vacías. ¿Te gustó mi regalito? Ah, parece que no quedaste satisfecho. Dantalian miró ligeramente al muro. Los ballesteros estaban apuntando a Dantalian. Si yo les ordenase hacerlo, ellos dispararían rápidamente sus flechas y penetrarían rápidamente la garganta de Dantalian. Él no debía ser ignorante de este hecho, y aún así, Dantalian seguía sonriendo. Está bien, he preparado más regalos en caso de que te molestaras. Mira. Dantalian volvió a su cuerpo y señaló al campamento. En ese lugar, los enanos estaban martillando pilares de madera. Poco después, cerca de 100 columnas fueron levantadas. Mis ojos se abrieron de par en par al momento de ver lo que estaba atado a esos pilares de madera. Un prisionero estaba atado a cada columna. Los enanos se acercaron a los pilares con una antorcha en la mano. Parecía como si planeasen quemar de inmediato a los prisioneros. Estos gritaron: «¡General, sálvenos! ¡Por favor, no nos deje!». Mis manos temblaron. ¿Ese era el acto de un hombre? ¿Acaso los demonios no se llamaban a sí mismos raza demoníaca y se jactaban de ser humanos? A pesar de eso, ¿me estabas diciendo que ellos podían cometer ese tipo de actos sin ningún tipo de vacilación? ¡Maldito! Por favor, ordénele a sus ballesteros que bajen sus armas. Soy un tipo lamentable con mucha cobardía. Cada vez que alguien me amenaza, mi cuerpo me duele y mi carne tiembla, lo que me dificulta la respiración. ¡Ah, sí! Descansa en tu último aliento en vida tanto como puedas. Después que te haya degollado, desearás ese aliento una vez estés en el infierno. ¡Uy! ¡Qué miedo! ¡Qué terrible es eso! Por lo visto, parece que el Margrave tiene un talento innato en amenazar a los demás. Dantalian levantó su mano derecha. Desafortunadamente, ese es un talento que nunca he obtenido. En ese momento, uno de los pilares fue encendido en llamas. La columna ya debía estar cubierta de aceite mientras las llamas comenzaban a incrementarse instantáneamente. Mientras miraba el fuego que parecía como las fauces de una bestia acercándosele, el prisionero gritó: «¡Ah! ¡Ah! ¡Ah!». Al instante, las llamas engulleron el cuerpo humano. El prisionero se retorció desesperadamente mientras era quemado. «¡Sálveme! ¡Sálveme!». Una vez que esos gritos cesaron, solo el humo se elevó en el sitio. Dirigiéndose a mí, quien era incapaz de abrir su boca, Dantalian habló: «Margrave, seamos honestos. Como ya lo ha presenciado, soy una basura. Una mierda si así lo prefiere. Está en mi naturaleza tratar las vidas humanas de una forma inferior a la de una mosca. Pero, ¿qué hay de usted, Margrave? ¿Acaso usted no es un gobernador que sigue la justicia? ¿No aprecia las vidas de sus subordinados como si fuesen sus propios hijos? Soy este tipo de persona, y usted es ese tipo, Margrave. Es bastante desfavorable que esté ante una basura como yo». Toqué la empuñadura de mi espada con las puntas de mis dedos. «¿Qué quieres decir?». «Hagamos un cese al fuego». «¿Un cese al fuego? ¿Cómo podría pedir tal cosa?». Inseguro de lo que en realidad estaba tramando la otra parte, miré ferozmente a Dantalian. Este habló mientras se hurgaba el oído. «Debido a su espléndida hospitalidad, fui capaz de obtener una victoria pacífica. Sin embargo, al pasar la Fortaleza Negra, no tengo la confianza de capturar la Fortaleza Blanca también. No es como si yo tuviese una considerable cantidad de fuerza militar. Incluso si exagerase e intentase un asedio, es obvio que mis fuerzas serían las únicas que sufrirían.
Conoces muy bien tu lugar, novato. También deberías conocer el tuyo como un vejestorio, Margrave. ¿Acaso tu decrépita nuca no siente frío? Después de todo, estás en una situación donde una señorita está apuntándote con su espada. ¿Qué? ¿No le temes a la princesa imperial, Margrave? Mi mente quedó momentáneamente en blanco. ¿De qué demonios estaba hablando? ¿Qué es lo que acabo de escuchar? ¿Qué fue lo que exactamente trató este hombre ante mí con el fin de lanzar ese tipo de preguntas? Dantalian guiñó el ojo. El emperador del Imperio de Habsburgo ya ha perdido su autoridad. El príncipe de la corona no es más que madera muerta también. Como tú eres el último leal que queda, ella es una persona a la que solo el Margrave, es decir, tú, le temería. ¿Acaso la princesa imperial no desea exterminarte cuando la oportunidad se le presente? Soy incapaz de hacerme con tu muralla. Sea como fuere, Margrave, sería una estupidez de tu parte dejar tu fortaleza y atacarme, ya que eso significaría que estaría realizando una batalla desnivelada mientras dejas de lado tus muros seguros. En conclusión, tanto tú como yo no podemos hacer absolutamente nada y simplemente estamos aquí cara a cara. Esta es la relación destinada que tenemos. Es nuestro destino. La voz de Dantalian se sentía como si estuviese siendo susurrada directamente a mi oreja y me atraía. Ahora comprendía lo que significaba ser tentado por la voz de alguien. Por tomar la fortaleza negra, he apilado suficientes contribuciones para no ser apenado ante los ojos de los demás lores demonio. Tú también fuiste capaz de prevenir que la fortaleza blanca fuese tomada, por lo que es lo mismo que ser capaz de ahorrarte la humillación. Ya que una mano lava la otra, una buena cosa es una buena cosa, por lo que esto es más que suficiente para que tú y yo nos volvamos amigos cercanos. Margrave, yo soy una persona liberal. Dantalian rió suavemente. Esa suavidad hizo que se me helara la sangre. El simple hecho de que un tipo perverso fuese capaz de sonreír así se sentía como un insulto a los dioses y a la deshonra del mundo. Ese hombre estaba alardeando como si ya hubiese robado algo que nunca debió robarse. ¿Qué era eso? ¿Es eso lo que me quieres decir? Si aceptas un alto al fuego con nosotros, entonces estaría más que agradecido de liberar a los prisioneros. Una persona por día, respectivamente. No cabezas quemadas de cadáveres, sino humanos que están en perfectas condiciones desde la cabeza hasta los pies. Los enviaré así. Apreté mis dientes. Lo comprendí. El hombre que estaba ante mí era el mismísimo diablo. Ese día, el día en el que mis subordinados fueron asesinados en una colina, la aparición que vi no fue una simple ilusión. La forma del diablo que apareció en la colina representaba a Dantalian. En eso murmuré. ¿Por casualidad, novato? Por casualidad, si yo te decapitase aquí mismo. Apreté la empuñadura de mi espada. Dantalian me miró. En ese momento, ¿qué tipo de expresión tendrías en tu rostro? Como si estuviese sorprendido por mis palabras, Dantalian abrió sus ojos de par en par. Luego levantó su cabeza en alto y estalló a carcajadas. El sonido de la risa del Lord Demonio se extendió a través del cielo seco de invierno. Es cierto, ¿no? Claro, no soy omnisciente ni omnipotente. Hay una oportunidad de que pueda haber juzgado a la persona equivocada. Hay una posibilidad de que tú, el Margrave, sea capaz de ignorar la vista de sus subordinados siendo quemados hasta la muerte y tomar mi cuello. Sí, eso es bastante posible. Dantalian estiró su cabeza. Ya que su cuello era tan largo como una serpiente, él empujó su cabeza justo enfrente de mi cara. Entonces, adelante. Mátame. Vayamos juntos al infierno, Margrave. Él hablaba en serio.
Este hombre estaba hablando en serio. La gente dice con frecuencia que el infierno es un lugar que siempre está ardiendo. Sin embargo, eso no es cierto. Si el infierno realmente existiese, entonces es un paisaje de invierno donde todo está congelado. No tengo dudas sobre eso. Una llanura donde el invierno continúa y continúa hasta que olvides que es invierno. Te olvides de que estás congelado y finalmente te olvides de ti completamente. Absolutamente nada nos tragará. ¿No sería solitario caer en un sitio así? Vayamos juntos, Margrave. Desaparezcamos eternamente. Apenas era capaz de evitar dar un paso atrás. Los ojos de esta persona no eran normales. Creí que simplemente eran negros, pero dentro de esos ojos negros un color carmesí sangriento fluía. El olor a sangre brotaba de su mirada. Lord Demonio. ¿Esto es lo que era un Lord Demonio? En algún lugar, en algún otro lugar, he visto ese tipo de ojos, pero no se me pasaba fácilmente por la mente. No podía recordar dónde había visto anteriormente esos ojos. Dantalian entrecerró sus ojos. En un instante, lo sanguinario en su mirada se había desvanecido. Lo único que quedaba en su rostro, del cual había desaparecido la locura, era una sonrisa placentera. Fue una broma. Ríete, Margrave. Con el fin de respetar tu personalidad, liberaré 2 prisioneros por día. Ya que estoy en posesión de 98 presos, entonces supongo que significa que el cese al fuego continuará durante 46 días. Dicen que la gente se vincula por el simple hecho de rozar la manga del otro, pero la vinculación entre tú y yo es reconocible. Luego de exclamar ¡Gia!, Dantalian volvió su cabeza hacia su caballo. Antes de partir, Dantalian me miró y dijo: «Oh, cierto, ya que uno ha muerto, ya no son 98 presos, sino 97. Me disculpo, siempre he sido pésimo en aritmética. Es mi debilidad. Es la verdad. Es solamente mi debilidad». Mientras reía, Dantalian reunió a su grupo y se fue. La caballería centauro siguió al Lord Demonio. Entre la caballería había un demonio con un cabello rosa ondeante mezclada entre ellos. Esa mujer probablemente era la mestiza de Sucubo, conocida como concubina del rey. Dispárenles con completo salvajismo. Fui incapaz de dar esa orden a los ballesteros. Aunque mi boca estaba abierta, no había palabra que saliera de ella. Mis subordinados, quienes estaban atados a los pilares de madera, estaban aferrados a mi vista. No podía atreverme a dar la orden porque sus gritos resonaban en mis oídos. Y luego entendí. Recordé cuál era el individuo que tenía los mismos ojos que ese Lord Demonio. No puedes comprar mi respeto con fidelidad. Si deseas que yo te respete, entonces debes obtener la victoria por encima de todo. Si por casualidad llegas a cometer un error, bueno, probablemente yo me decepcionaré mucho. La princesa imperial. Era la princesa imperial Elizabeth. Una persona con los mismos ojos que ella estaba dentro del ejército del Lord Demonio. ¿Por qué razón la gente con alma de demonio me rodeaba por ambos lados? ¿Acaso los dioses me estaban probando? Un Lord Demonio estaba acercándome por el frente como un solo segmento, y la princesa imperial estaba empujándome desde detrás como otro segmento. En el centro de eso, yo era incapaz de elegir entre la vida y la lealtad. Si elevase mis tropas para destrozar a las fuerzas del Lord Demonio y cruzar por las montañas negras con el fin de invadir el territorio demoníaco, entonces ese sería el camino de lealtad que mostraría la dignidad de su majestad la princesa imperial. Pero no estaba seguro acerca de si eso era posible. Esto era difícil.
Como era fácil desechar la propia vida por la fidelidad, era infinitamente más fácil desechar la fidelidad por la vida propia. Y aún así, ¿por qué era tan difícil descender por un camino sujetando en ambas manos la vida y la fidelidad propia? El rey de los campesinos, Dantalian, 71º rango, calendario imperial, año 1506, mes 2, día 25. Las montañas negras, cercanías de la Fortaleza Blanca. Su Alteza, ¿realmente planea entrar en un alto al fuego? Con las cabezas de nuestros caballos alineadas una a la otra, Lápiz y yo avanzábamos. Viendo nuestro regreso, los soldados en nuestro campamento comenzaron a bajar a los prisioneros. Yo respondí: obviamente no. Incluso el Margrave será incapaz de soportar un par de días y pronto saltará. Ya que el sentido de justicia de ese hombre es fuerte, él probablemente será incapaz de soportar un criminal como yo. Entonces, ¿por qué? Puedo asegurarte que el Margrave nos atacará en 10 días. ¿Farnesio no está esperando ya en una emboscada dentro del bosque de pinos? Todo lo que tenemos que hacer es fingir la retirada y luego proceder a acercar completamente al Margrave. Ahora esta sí entiende su plan, Su Alteza. Aumentamos la velocidad de nuestros caballos. El polvo de nieve se elevaba de los cascos de los caballos. El frígido frío de invierno me engulló todo. Disfruté la sensación que hacía que mi cuerpo se sintiera parcialmente congelado. El viento de invierno me informaba que mi cuerpo seguía vivo. Comencé a reírme con fuerza. Lápiz. El Margrave es un tipo hecho y derecho. Ese sentido de justicia lo vuelve un personaje profundo. Sin embargo, esa profundidad que tiene es su limitación. Por otro lado, una persona antiética es superficial, no tiene fin, y debido a ese vacío sin límites, ellos no tienen limitaciones. Es bastante alegre que yo sea superficial. ¿Acaso el Margrave puede manejar mi felicidad? ¿Pueden los tipos justos del mundo manejarme? Debe ser desafortunado para la gente que es incapaz de manejar mi diversión. Debe ser bueno estar alegre, Su Alteza. Lápiz mantuvo su caballo cerca del mío. Luego habló. ¿Estás seguro de que el Margrave saldrá dentro de 10 días? Por supuesto. Creo en la rectitud que tiene. Si es así, entonces 20 prisioneros serán suficientes. No tenemos razones para salirnos del curso e incrementar el número de prisioneros y desperdiciar las provisiones. Con las riendas en mi mano, miré fijamente a Lápiz. Ella no parpadeaba incluso si el viento de invierno la atacaba. Lápiz. ¿Sí, Su Alteza? Si mueres, entonces ciertamente irás al infierno. Ya veo. Por eso es que esta no morirá. Lápiz se encontró con mi mirada. De acuerdo a cierta persona, este clama que la vida de esta es más preciada que la suya, Su Alteza. Ya que es una vida tan valiosa, esta debe cuidar muy bien de ella. No podía creerlo. Pregunté. ¿No sientes lástima por esos pobres prisioneros? Esta no cometerá el error de tomar prisioneros a la ligera solo por sentir lástima. Ellos son un grupo que, en cualquier momento, puede atacar a esta o atacarlo a usted. Ya que esta comprende y reconoce su fuerza, esta los matará. Lápiz habló directamente. En realidad, ¿acaso esta no está respetando sinceramente a los prisioneros? ¿Existía alguna forma para no reírme en esta situación? Mientras levantábamos una ventisca detrás de nosotros, ambos regresamos a nuestro campamento. Tan pronto como regresamos a la unidad, decapitamos a 77 prisioneros. Fin de esta parte 1. Estuvo muy interesante. Mira que esperaba un poco de chingazos, de chingadazos entre ellos, pero estuvo bastante interesante. La siguiente parte iniciamos con la princesa imperial. O sea que va a estar wow.
Va a estar sabroso, va a estar potente. Me gusta lo que se ve en la siguiente parte. Pero bueno, chicos, espero que hayan disfrutado de esta lectura, espero que les haya agradado este inicio del capítulo 3. Estuvo bastante bueno, me gustó bastante. Joder, es que el personaje de Antalian es espectacular, ¿no? Es espectacular, me gusta mucho. Ay, cuando le hace así a Farnesio en la cabeza y ella, no! Estuvo gracioso. Pero bueno, gente, para no alargar más este video, espero que hayan disfrutado esta lectura y nos veremos en la próxima con más Dungeon Defense. Adiósito.